Hay personas que tienen trabajos o profesiones que les llevan a estar cerca de personas que sufren. ¿Como quiénes? Como por ejemplo los médicos. Los médicos, usted ha estado de pronto en la UCI o en urgencias, en un hospital y clínica, y va a llegar una persona y otra heridos, y los médicos y las enfermeras están ahí recibiendo personas constantemente que sufren, que se quejan, que lloran, que se lamentan. Pero también los que trabajan en un cementerio también están acostumbrados a batallar con el dolor, más bien a presenciar aquellos que batallan con el dolor, como ven que uno y otro despide a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo o hija, no importando la edad, si es joven, niño, adulto, están allí en el cementerio llorando y doliéndose por la partida de su familiar o amigo. Pero también los que trabajan con ancianos, como les ven que se desgastan, que se quejan, que día a día se quejan de un dolor y otro que a veces los medicamentos ya no sirven. Entonces tenemos muchas personas que trabajan con personas que sufren, pero también tenemos los que trabajan en cárceles, ¿verdad? Quienes ven, sea o no justa la cárcel, la persona que esté allí en la cárcel, esté justamente o no, está sufriendo, está llorando, arrepentido o no, la situación no es fácil para ellos. El peligro de trabajar constantemente con personas que sufren o cerca de los que sufren es volvernos insensibles, es volvernos inclusive crueles en algún momento. Y Hechos 16 nos habla de una persona que trabajó con personas que sufren muy cerca. Y queremos continuar con la serie de una vida transformada. En la primera sesión, primer mensaje fue una vida transformada y pensamos en Judas. En la segunda ocasión vimos una vida transformada. Empieza por Sa y termina por Keo. Ah, muy bien, Saqueo. Y ahora veremos Hechos 16, versículo 16. Están Pablo predicando el evangelio junto con Silas, su compañero y otras personas que les acompañaban. Dice 16, aconteció que mientras, y están en Filipos. Filipos es una provincia, la primera provincia que visitan de Europa. La primera provincia que llegó a creer, europea, que llegó a creer Filipos. Dice versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces queremos ver el contexto. ¿Qué pasó allí alrededor? Ellos están predicando el evangelio. Sale una mujer, joven o anciana. ¿Qué dice allí? Dice versículo 16, salió al encuentro una muchacha, una joven. Ella tenía una vida difícil
porque ella tenía un espíritu de adivinación. Y esto no es un juego, eso es una vida terrible. Este espíritu de adivinación de que habla Hechos capítulo 16 es un demonio, no es un espíritu de Dios, no es un ángel, es un demonio quien está controlando la vida de esta joven. Y encontramos jóvenes hoy, hombres y mujeres atados, tal vez a demonios o tal vez a vicios, a situaciones difíciles que los hace pensar para qué vivir. Muchacho de 10, 11, 12 años suicidándose, colgándose del techo, porque ya para qué vivir. Con 11 años, una muchacha de 13, 14, 15 años diciendo, ya no quiero vivir más. Nadie me entiende, nadie me quiere en casa, ni mi papá ni mi mamá, o no tengo ni papá y no tengo mamá, así que, ¿para qué más vivir? Mujeres y hombres jóvenes, atados a la amargura, al dolor, a vidas desastrosas, pero que pueden encontrar hoy en Jesús una vida abundante. ¿Se imaginan cómo era la vida de esta joven hasta que llegó a Cristo? ¿Cómo sería? ¿Alegre? ¿Estaría contenta día a día? Seguramente que no. Tenía una vida de amargura en su corazón, pero para ella la vida cambió. ¿Cuándo cambió? Dice el versículo 18 que ella seguía a Pablo y a Silas diciendo, estos hombres, bueno, y dice versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Salió en aquella misma hora. Día, hora y fecha en que ella fue liberada de su vida terrible que tenía. Y si tú eres joven y escuchas hoy la palabra de Dios y te sientes atado por una vida terrible, queremos decirte que para ti hay esperanza. El Señor, quien libró a esta chica de esta vida tan terrible, puede hacerlo también contigo. Y ahí tenemos la razón por la cual Pablo y Silas fueron apresados, porque los que ganaban dinero con esta muchacha que tenía ese espíritu, se enojaron y la llevaron a la cárcel. Ese es el contexto de lo que pasó con ellos. Y vemos el castigo injusto, dicen versículo 21, y enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, ¿qué les hicieron? Rasgándole las ropas, escuchen bien, por predicar, por hablar de la palabra, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberles azotado, ¿cuánto? Dice, de haberles azotado mucho. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Si quisiéramos, de acuerdo al versículo 23 y 24, mirar las características de este carcelero, ¿qué diríamos de él? Tal vez que era una persona insensible. ¿Por qué? ¿Por qué era insensible? Porque estos hombres estaban heridos. Estos hombres habían sido azotados con vara, y no pocas veces, mucho. No dice cuántas veces, solo dice mucho. Y cuando recibió el mandato, dice el versículo 24 al final, que les aseguró los pies en el cepo. Ese cepo era ajustable, de manera que se separaban las piernas y quedaban abiertas, tanto que producía dolor. Ese era el propósito de ese cepo. Entonces quedaban con las piernas abiertas
aparte de las heridas que tenían abiertas en un lugar frío, sin los cuidados de nadie y con un corazón cruel que les cuidaba. Entonces vemos un carcelero cruel. Cuando corremos el riesgo, cuando estamos en contacto con el dolor de otros, de volvernos insensibles, ¿cierto? Cuando tenemos una persona enferma en casa, sufriendo, y se queja un día, y se queja el otro, y se queja el otro, los primeros días estaremos más sensibles, pero después de unas semanas, ay, cómo se queja. Uy, no, 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 qué maluco. No, estoy cansado de eso. Nos olvidamos de lo real que es. Una persona que sufre una enfermedad por años dice, me duele esta mano, y siempre le está doliendo esa mano, y siempre le está doliendo. Nos volvemos insensibles, ¿verdad? Pero aparte de insensible, este hombre era cruel. No le importaba el dolor, pero además hacía cosas para que el dolor fuera peor. Esto del cepo era una manera de producir dolor. Entonces, si dibujamos a este hombre, si pensamos en este hombre, no es alguien fácil, tal vez alguien duro. Yo me imaginaba cómo sería este carcelero cuando llegaba a casa. Seguramente no era de aquellos que aceptaban discusiones, sino que era lo que él dijera, punto, ya, se acabó. Yo lo dije. Allí está este carcelero endurecido por la crueldad, pero algo iba a pasar. Versículo 25. Miren el obrar de Dios en el corazón de ellos. Hemos visto el contexto, algo de las características de la vida de este carcelero. Y ahora miremos el obrar de Dios en la vida de Pablo y de Silas, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando por un dolor que tú no aguantas, que no eres capaz, ¿qué puedes hacer? Aquí lo dice. Ellos estaban cantar, no, antes de cantar. Eso, orando. Ellos estaban orando, orando. ¿Qué oraban? Ni idea qué oraban. Pero seguramente, Señor, aquí estamos, Señor. Te hemos servido y queremos seguirte sirviéndote a ti, Señor, orando, orando. Pero esta oración hacía que su dolor descansara en Dios. Esta oración hacía que todo esto se viera tan temporal. Me está doliendo, pero esto va a pasar. Pero lo que estoy ganando con esto es un beneficio eterno. Es para el Señor que me salvó. La carne estaba dolorida, pero su espíritu estaba gozoso. Su espíritu estaba alegre. No estaban atados por la amargura del resentimiento en contra de Dios. ¿Por qué permitiste esto, Señor, si te estamos sirviendo? ¿Por qué permitiste que me pasara esto, Señor, si yo estaba sirviéndote? No había eso. Había, Señor, gracias por el privilegio de servirte y porque esto nos pasó. Pero, Señor, no importa, hay gozo, lo mereces todo, Señor. Entregaste tu vida por nosotros en la cruz y mereces nuestro servicio, aunque sea difícil servirte. Ellos estaban orando y estaban cantando, pero no porque fueran excelentes cristianos, era porque Dios es un excelente consolador, es porque Dios es excelente en dar misericordia y sanar heridas. Las heridas que se les habían hecho en el alma estaban sanadas por el Señor. Y cuando las heridas en el alma sanan, podemos soportar las heridas físicas. Hay gozo, hay gozo. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El obrar de Dios en ellos.
Y a continuación vamos a ver versículo 26, el obrar de Dios por ellos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién hizo que pasara esto? Dios. Dios. ¿Coincidencia? ¿Iba a pasar de todas maneras? No, Dios lo hizo como un medio. Primero, lo vamos a ver después, ellos quedaron libres, en cierta manera, fueron cuidados. Esto lo utilizó Dios para beneficio de sus siervos, pero también lo utilizó en beneficio de aquel carcelero. Él llevaba a la cárcel a personas, él los metía ya en el calabozo de más adentro, pero realmente quien estaba en la cárcel era él. En la cárcel de la amargura, en la cárcel del rencor, en la cárcel del resentimiento, en la cárcel de la crueldad, y necesitaba libertad y Dios quería dársela. Los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las cadenas se soltaron. El obrar de Dios por ellos. Versículo 27, mire cómo estaba él sufriendo, qué pesar de Pablo y de Silas, no merecían que yo los dejara en el cepo. Estaba sufriendo él, ¿verdad? Tenía la conciencia cargada. No, dice, despertando, no le importó nada, que estuvieran sufriendo, quejándose, que se estuvieran muriendo, no importaba. Él dormía tranquilo, no había conciencia que le cargara. Despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo no le dejó, dejemos tan malo él, mire lo que nos hizo, dejemos que se mate. No, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, yo quiero que miren 27 iniciando, él estaba durmiendo porque dice despertó, pero miren el carcelero del versículo 27 iniciando y compárelo con el carcelero del versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. Esto lo hace Dios. El terremoto había pasado afuera, pero Dios estaba haciendo un terremoto en la vida del carcelero. Él temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué pasó de estar tranquilo, durmiendo, a estar temblando? ¿Por qué estaba tan bien cómodo? Ahora no está bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Tal vez no sabemos en unos minutos. ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió en él? Hubo algo, hubo un impacto en el corazón de Pablo. Tal vez había escuchado en el carcelero, tal vez había escuchado a Pablo y a Silas orar y cantarle a Dios, Dios, gracias por entregar tu vida por mí. No sé qué cantaban ellos, pero seguramente hablaba también de lo que Cristo hizo por nosotros. Y adicional a esto, estar a un segundo de morir. ¿Usted ha estado así de morir? Yo sí. Estoy a punto de morir. Estuve a poco de morir. Pero él estuvo así, de quitarse la vida, de decir, hasta aquí llegué, hasta aquí, con la espada en la mano ya, para enterrársela y morir. Él tal vez pensó en la eternidad, si me muriera, ¿qué pasaría conmigo? ¿Dónde estaría? Estaría lejos de Dios. Cuando él, aquella pregunta, en el versículo, dice, versículo 30, y sacándoles dijo, señores,
Señores, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué sabía él? ¿Qué sabía él? ¿Qué le había enseñado? Dios, ¿qué le había hecho entender? Que él no era salvo, que él necesitaba salvación. El Espíritu de Dios había iluminado su corazón y se veía en una situación terrible frente a Dios. Si me muero, estoy condenado. Si me muero, me condeno. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para que un corazón entienda esto, debe entender que está condenado. Si la persona no está convencida de su condenación, no le aprovechará lo que Cristo hizo por ella en la cruz. Usted puede decirle a alguien, reciba a Cristo en su corazón, y la persona, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo lo hago, yo lo hago. Pero si no hay una convicción de su situación, que está perdida, que va al infierno, no le va a aprovechar. Si ni siquiera cree que hay infierno, si ni siquiera cree que hay condenación, si se cree medio bueno, medio malo, entonces esa persona todavía no está preparada para creer. No puede recibir la solución si todavía no cree en el problema. Pero él creía que estaba en un grave problema, estaba condenado y necesitaba una respuesta. Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el mensaje es una vida transformada. Y lo vemos en el versículo 32. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, ¿quién él? El carcelero, el carcelero. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Les lavó. Ven el cambio. Ven el cambio de ese, del versículo 24, al final dice, les aseguró los pies en el cepo. A él mismo, versículo 33, les lavó las heridas. El del versículo 24 es un hombre cruel. Y el versículo 33 es un hombre que tiene compasión, que tiene empatía, ¿cierto? Que simpatiza con el dolor. ¿Quién puede hacer esos cambios tan drásticos en el corazón de alguien? La psicología, la meditación profunda. Dios hizo un cambio en él. Dios transformó la vida del carcelero. Es una vida transformada. Tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida, sin esperar, no hay nada que esperar. Cuando Dios quiere que lo haga, lo voy a hacer. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pregunta, ¿aquí menciona a bebés, a pequeños? No. Dice que se bautizó con todos los suyos, pero aquí no habla de bebés. No dice que había pequeños. Puede ser que habían hijos, pero no dice que habían bebés. La persona que se bautiza es aquella que cree, y la que cree debe ser bautizada. Y para creer debe haber entendimiento de lo que es Jesús y lo que él hizo por nosotros. Un bebé no tiene esa capacidad. Versículo 34, les lava las heridas. ¿Qué más hizo? Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si colocamos al carcelero antes de conocer de Jesús y al carcelero después de conocer a Jesús, vemos diferencias. Alguien lo mismo de gordo, tiene la misma barba, el mismo bigote. No estamos hablando de eso, de su corazón. ¿Habían diferencias? Sí. Y si usted hace el trabajo en su casa y en una hoja coloca, bueno, vamos a ver características del carcelero antes de Esta.
Características del carcelero después de Jesús. Y se pone a ver y ve la transformación que Dios hace en la vida de alguien. No es posible esto por una religión. La religión no cambió al carcelero. Quien cambió al carcelero fue Jesucristo, el Señor, quien transforma la vida de cualquiera, quien ha traído al cristianismo a personas ateas, quien ha traído al cristianismo a personas de diferentes filosofías y han podido entender y creer que hay un Dios, que hay un Salvador único, suficiente, que hay perdón de pecados, que hay vida eterna, que hay condenación eterna, que hay un Cristo que murió en la cruz, un Cristo que fue sepultado, un Cristo que resucitó, un Cristo que vive, un Cristo que vendrá. No importa la filosofía, si ha sido traído y convencido por el Espíritu Santo, así lo ha creído, así lo ha aceptado y su vida ha sido transformada. Y se lo dice a alguien que fue transformado. Porque cuando yo llegué, o más bien el Señor llegó a mi vida, yo era una persona súper recontra, al extremo tímida, y los que me conocían y llegué a la iglesia y me conocían, decían cualquier cosa. Nunca se imaginaron, nunca, que pudiera yo alguna vez pararme frente a un público, sea este grande o pequeño, y hablar de la palabra de Dios. Pero eso es lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Corazones duros los ablanda, corazones como roca los rompe con su palabra. Mujeres entregadas a una vida fácil de sexualidad se convierten en mujeres fieles que quieren vivir para el Señor. Hombres y mujeres mal habladas que cada segundo tienen que estar diciendo una mala palabra, ya van a decirla y se sienten mal, se sienten sucias, se sienten sucios porque Dios no lo quiere así. Entonces, hemos visto una vida transformada en Judas, hermano del Señor, una vida transformada en Zaqueo, lo vimos en el miércoles anterior, y hoy una vida transformada en el carcelero, lo que Dios hace. Y a Dios y al Señor sea la gloria. Señor, gracias por tu palabra, por los cambios que tú haces en nosotros, por la transformación, por el milagro de la vida eterna, porque no importando la cultura, no importando el contexto con el cual nos crearon y nos formaron, el Espíritu Santo, y tu palabra tiene la capacidad para llegar e iluminar la oscuridad de nuestra vida y mostrarnos nuestra condición y llevarnos a los pies del Salvador. No importando si se es un carcelero cruel o si se es una muchacha a quien manipulan y se aprovechan de ella, ambos tienen el mismo libertador, la misma esperanza. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a guardarla, a conservarla, a vivirla, a disfrutarla. En el nombre del Señor Jesús. Amén.